Diego, no sé si quisieras comenzar. Ya yo creo que esperamos que está bien. Si quieren, otras personas se pueden sumar a medida que va avanzando la tutoría, pero te dejo el micrófono para que comiences si tú quieres. Nada, muchas gracias nuevamente por la invitación, un verdadero gusto estar acá. Eh, no sé si son exactamente los mismos profesores que estuvieron en la sesión pasada, pero por lo mismo vuelvo a presentarme muy brevemente. Nombre es Diego Ribó, soy abogado, experto en temas de sostenibilidad. Fui Seremi del Medio Ambiente en la región metropolitana durante 2 años, director de sustentabilidad e innovación en la Municipalidad de Vitacura. Actualmente vivo en la ciudad de Londres porque vine a hacer un magíster en uso sostenible de recursos y trabajo actualmente como asesor de una empresa de manejo de residuos orgánicos y una startup de economía circular para la industria del vino, entre otras cosas más, pero eso diría que es lo principal. Y para quienes estuvieron en la clase pasada, quería partir contándoles una noticia que es inicialmente positiva, porque no sé si se va a lograr concretar, ustedes saben que pueden haber muchos pasos, pero dado que varios profesores comentaron en la clase pasada que les gustaría tener mayores alternativas de manejo de residuos, de reciclaje o eventualmente residuos orgánicos, es que contacté a algunos de los directivos del instituto, del INACAP, y vamos a tener con la empresa que asesoro, que es experta en un manejo integral de residuos, una reunión la próxima semana para ver si se puede hacer algo en conjunto. Así que no, vuelvo a insistir, no les prometo que vaya a pasar, hay miles de factores que pueden jugar a favor o en contra, pero al menos me comprometí que había una necesidad de usted y queríamos ofrecerle un servicio así al INACAP. Ya trabajamos con otras instituciones educacionales, la Universidad Diego Portales, la Universidad San Sebastián, así que ojalá que el INACAP tenga las ganas y el presupuesto para poder sumarse a este tipo de iniciativas y ver cómo lo implementamos a lo largo de Chile, porque además este es un instituto demasiado grande, entonces quizá hay que hacer pilotos, partir en algunos lados, no lo sé. Eso como Diego, primer ahí punto. nosotras dos, con la profe, creo que era la jefa de carrera de gastronomía de Maipú, quería hacer algo en conjunto conmigo. Yo he estado moviéndome, averiguando, pero también quedé como un poco entrampada porque no tengo cómo gestionar el traslado. Es que eso va a depender de la zona, la región, si hay donde disponerlo. Nosotros Sí, pues trabajamos en yo tengo regiones. una compostera enorme que necesita residuos orgánicos Por eso, y ella entonces, tiene los residuos de gastronomía. ya, mira, en ese caso, para no entrar en el detalle, pero yo lo que te recomiendo es que te pongas en contacto con el equipo sostenibilidad del INACAP, que es el mismo que vamos a tener nosotros reunión, porque ellos son los que tienen, obviamente, la obligación, por decirlo, y eventualmente los presupuestos para aplicar en ese tipo de programa. Ya. Habiendo dicho lo anterior, hoy día yo quería comentarles, no tengo una presentación como la vez pasada porque me pareció que no tenía sentido, solo quiero volver a reiterar un poco lo que son los ODS y la importancia, lo que son las metodologías activas de educación y sobre eso poder abrir una conversación entre todos nosotros, escuchando sus experiencias en las salas de clase sobre qué acciones concretas ya han podido implementar sobre la enseñanza a través de los ODS con metodología activa, o si no, cuáles tienen en mente para que el resto también podamos aportar con nuevas ideas. Entonces ahí la idea sería que algún voluntario se presente, qué profesor, qué clase hace, qué ideas tiene en mente y ver si el resto también se nos puede ocurrir alguna, porque finalmente este beneficio obviamente es para mejorar la calidad, eh, o sea, tener más herramientas como profesor para la educación de sus alumnos, pero también para que los alumnos tengan un mejor aprendizaje con estas metodologías que se han probado que son exitosas. Eh, Voy a partir reiterando sobre los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Son 17 objetivos que fueron adoptados por todos los Estados miembros de la ONU en el año 2015 y forman parte de la famosa y a veces polémica Agenda 2030, en el cual los Estados miembros buscan estos objetivos comunes y que son, al menos en el título, de todo sentido común: erradicar la pobreza, proteger al medio ambiente y asegurar una prosperidad para todos. En el fondo lo que buscan es el desarrollo equilibrado del planeta, que busque el desarrollo económico esencial,
el desarrollo social y la protección ambiental. En general, los objetivos de desarrollo sostenible nosotros los podemos clasificar de manera genérica en 3 categorías. Los relativos a personas, que son del número 1 al 6, como el fin de la pobreza, educación de calidad o la igualdad de género. Luego tenemos los relativos al planeta, que son del 13 al 15, acción por el clima, vía submarina y la vía de ecosistemas terrestres. Y finalmente los relativos a prosperidad, paz y alianza, que son del 7 al 12 y del 16 al 17, como la energía asequible y no contaminante o las alianzas para lograr estos objetivos. ¿Por qué son importantes? Obviamente porque establecen para los distintos estados, independiente de los tipos de como gestión pública que exista en cada uno de los estados, objetivos comunes y muchos de ellos que trascienden a las fronteras de cada país, como el cambio climático. Por lo tanto, uno de esos son acciones que inspiran proyectos con sentido, pero que tienen un anclaje en problemas reales del entorno en el que vivimos. Y además, y esto es muy importante para los profesores, permiten trabajar competencias que son transversales. Por ser amplios y objetivos generales, fomentan el trabajo en equipo, el pensamiento crítico y el compromiso ciudadano de que todos somos parte, o sea, todos somos parte de un todo, valga la redundancia. Y por lo mismo, los objetivos de desarrollo sostenible son una excelente base para poder implementar metodologías activas, que son los aprendizajes basados en proyectos, servicio a la comunidad y el aprendizaje colaborativo. Si me enfoco en las carreras técnicas, creo, y aquí alguien me puede corregir porque no me voy a presentar como el experto absoluto, pero creo que hay algunos ODS que son esenciales para las distintas carreras en general que uno puede ver en el INACAP, que son el número 3, salud y bienestar, el 4, educación de calidad, el 6, agua limpia y saneamiento, el 7, que es la energía asequible y no contaminante, el 11, ciudad y comunidad sostenible, 12, producción y consumo responsable, 13, acción por el clima, y el 17, que son las alianzas que son absolutamente necesarias para generar estos objetivos. Solo para darles un ejemplo en cuanto a las metodologías activas, como les decía, habían 3 alternativas que son relevantes. El aprendizaje basado en proyectos, es decir, que cada uno de ustedes como profesor busque que los alumnos encuentren un problema real a solucionar en electricidad, en mecánica, en alimentación, para los que eran profesores de cocina o repostería, que me tocó conversar la semana pasada. Aprendizaje basado en problemas, donde los alumnos presentan un caso donde hay, por ejemplo, una sequía y encuentran alternativas para solucionarla. Y finalmente el aprendizaje en servicio, porque somos parte de una comunidad y en este caso cuando los estudiantes logran presentar un servicio que soluciona algún problema social o que colaboran con ciertas organizaciones de la sociedad civil. No sé si alguien tiene, antes de pasar a la conversación general, que es la idea que tengo para hoy día. Primero, perdón, quería saludar a quienes pusieron, como decía la instrucción, de dónde eran. Tenemos gente, Patricia Aguilera de Santiago Sur, Mauricio de Concepción y Talcahuano, Eduardo Ortega, que dice buenas tardes, no dice dónde es. Mauricio también saluda y se disculpa por no tener cámara. Paulina, saluda desde San Pedro de la Paz. Gregory, desde Los Ángeles. Así que muchas gracias, obviamente, por participar y dejar su mensaje. Juan Carlos de Renca, ahí están escribiendo más, vamos a ir saludándolos. Pero habiendo dicho lo anterior, quería ver primero si alguno quedó con alguna duda técnica de los ODS, que es lo que son, sus objetivos, los problemas que han tenido en la implementación, etcétera. Y lo segundo, si alguien tiene alguna duda específica sobre las metodologías activas. Que puede ser que no, pero prefiero preguntarlo antes de pasar a hablar del fondo del asunto. Si alguien tiene, que levante la mano, puede escribir en el chat. Saludo a Pedro también desde Ñuñoa, que está saludando. Loreto Sepúlveda desde Valparaíso. Mira, tenemos todo Chile. Ojalá vamos a hacer proyectos con todo Chile. Nadie entonces tiene dudas sobre los ODS
o las metodologías activas? Bueno, si van saliendo igual después nos pueden ir preguntando sin ningún problema. Pero con esto creo que pasemos a la acción, a la parte práctica. ¿Quién va a ser el voluntario que va a contarnos de qué es profesor? ¿En qué sede, obviamente? Y con las clases que tuvieron dinámicas del sistema Circles, si han tenido ideas con las cuales poder aplicar esto con sus alumnos y a ver si entre todos podemos ayudarlo a mejorar esa idea, complementarla, darle otra, para que entre todos pensemos en el fondo en este tipo de soluciones. ¿Algún voluntario que se quiera ofrecer? Estamos tímidos y a la vez pasada conversamos harto. Patricia, muchas gracias. Hola a todos. Aquí tengo algunos de los compañeros de mi círculo, así que voy a hablar en nombre del círculo. Está Pedro ahí. Em, Nosotros trabajamos Perdón, Patricia, tú eres profesora de... manejo de suelos y nutrición vegetal en Santiago Sur. Perfecto. Nosotros diseñamos una actividad práctica para mi asignatura y lo relacionamos con los ODS 6, 11, 12 y 13. Perfecto. Em, 6, 11. sí, la Ya, actividad consiste en revegetar con especies nativas un suelo descubierto en la comuna de Talagante. perfecto. Y Y sigue nomás, cuéntanos nomás. anda preguntándome tú para yo contar mejor. No, perfecto. ¿Los demás profesores son de la misma asignatura o eligieron No, la tuya? no, la escogimos aleatoriamente dentro de las ideas que presentamos. Perfecto. ¿Y ese proyecto, cómo, qué metodología activa utiliza para hacerlo yo no conocía Servicio a la comunidad. servicio a la comunidad? Porque es Sí. un lugar, un terreno comunitario, una plaza. No, no es un terreno comunitario, pero se enmarca dentro de actividades similares que están realizando agrupaciones medioambientales en la comuna debido al deterioro ambiental que hay en el suelo y el agua en los sectores agrícolas de Talagante. Perfecto. Entonces, tiendo a pensar que da un servicio comunitario porque genera y trae mayor biodiversidad, Sí, polinizadores, etcétera, pero a su vez soluciona un problema, porque existen las llamadas soluciones basadas en la naturaleza, que mediante la propia exacto. naturaleza estamos solucionando un problema, y en este caso es la degradación del suelo, la falta de áreas verdes y la Claro, conservación mucha de la pérdida de humedad biodiversidad. del suelo, disminución en la materia orgánica, em, compactación, pérdida de estructura, la variación de la temperatura también es muy alta en el suelo debido a la poca actividad biológica y solamente, los polinizantes son solamente las colmenas que se colocan cerca de las especies frutales que necesitan polinización. No hay mucha fauna natural en la zona porque hay mucha utilización de productos químicos que han afectado a los insectos que podrían actuar como polinizantes naturales. Perfecto. Súper, súper buen proyecto. ¿Y pretende implementarlo, usarlo? Está en pleno proceso de instalación. Ah, buenísimo, buenísimo. Sí, ¿Y, estamos y los alumnos, la colocando reacción de los alumnos? muy bonita. Han ido alumnos de medio ambiente y de las carreras agrícolas y les creé una especie de como ficha técnica, pero así muy, muy, muy simple, donde sale la explicación de por qué se hace la actividad y cuáles son las características particulares de cada flor que se escogió. La condición agroclimática que tienen, los requerimientos de clima, de suelo, de agua y los beneficios que tienen esas diferentes plantas en términos de atracción de
insectos benéficos. Entonces han ido a diferentes cursos, él les explicó esto, pueden tocar el suelo, entender qué es que un suelo esté frío o que esté muy caliente o que se rompan las manos, que tengan mala estructura. em, y han ido colocando las plantitas y estamos ahí esperando a que llegue la primavera para que florezcan. Excelente. Y lo último, ¿han tenido algún problema o, o creen que les falta algo, algún recurso, algo que podría ser el evento más, o sea, el evento, es la clase más efectiva para que efectivamente se resuelva el No, hasta problema? ahora, o sea, la implementación del proyecto tuvo todo el apoyo de mi área y de la sede en términos de financiamiento, así que pudimos comprar las especies que yo escogí, que yo solicité, el vivero que nos proveyó de las plantas nativas también fue muy amable en términos de tener todo exactamente como lo necesitaba, el despacho, el formato, los tiempos de compra y todo eso. Em, y los cursos que han ido han quedado súper motivados. Así que hasta ahora el único problema es que han habido unas heladas horribles en Talagante y están las plantas súper feas, pero eso no. Perfecto. No, súper bueno, felicitaciones y súper práctico porque efectivamente aplicaron tanto las ODS como las metodologías activas. ¿Algún otro voluntario que quiera contarnos de su proyecto, de los otros círculos que se armaron, que pueda contarnos para compartirlo? Y bueno, o si alguien quiere comentar sobre todo lo que habló Patricia, porque la idea es que no hable solamente yo. Los que están por ahí, por lo menos llegan felicitaciones, Patricia, de Paulina Castillo. ¿Nadie más, algún voluntario? Cata, no logro encontrar, había un documento donde estaban el resumen de todos los, no sé si me lo mandaste tú, la Flo, el resumen de todos los proyectos a nivel nacional que se fueron haciendo, porque si no los puedo contar yo y los vamos conversando igual. Probablemente fue la Flo. Si quieres le puedo escribir para ver si es que quieres compartir el documento, no, no sabía que lo querías abrir. O sea, le puedo escribir ahora para averiguar cuál es. Ya sé, eso mientras. Bueno, o al menos les puedo pedir a los profesores que están escribiendo, a lo mejor no quieren hablar en público, que lo entiendo, si pueden poner de qué son profesores, porque así sí podemos reflexionar con ideas o proyectos para sus clases, porque un profesor de mecánica, un profesor de no tengo idea, de eh, temas industriales, de cocina, si comentan sobre qué hacen clase, así podemos buscar soluciones prácticas de metodología activa y ODS y lo ayudamos para pensar en ideas para sus futuras clases. Diego, Sí, ahí está, Gregory. ¿se escucha bien o no? Sí, perfecto. Vale, excelente. Tengo unos problemas con la cámara, así que no lo voy a poder activar ahora. De hecho, no me da la No opción. hay problema. Mira, soy de la sede de Los Ángeles y docente del área de electricidad electrónica y telecomunicaciones, en particular de la especialidad de telecomunicaciones. Okay. Entonces, bueno, yo escuché ahí a Patricia que el proyecto es súper bonito. O sea, claro, vincula los ODS y el impacto que genera sobre el medio ambiente es súper potente. Y por lo menos nosotros en la parte tecnológica, ¿cierto? En el aula, cuando generamos proyectos, claro, trabajamos sobre proyectos que nos da Casa Central. Ya no son proyectos que los estudiantes buscan una empresa o un desafío, sino que vienen diseñados ya. Okay. Pero dentro de este proyecto, ¿cierto? Que ya viene diseñado, los estudiantes igual pueden ir como fortaleciendo algunas áreas, centrarse más en ciertos aspectos. Y resulta que hace unos semestres atrás estuvimos trabajando sobre un proyecto que se llama Constructores de un Nuevo Aire. Okay. Y diseñaron los estudiantes un dispositivo que mide la calidad del aire. Y la idea era implementarlo en distintos puntos de la ciudad. Y te lo comento porque Los Ángeles está liderando los rankings de contaminación ambiental en el periodo de invierno.
Entonces por ahí está Nacimiento, Temuco, Los Ángeles, ellos tres como que se pelean siempre los primeros lugares de contaminación a nivel nacional. Entonces nuestra idea era justamente implementarlo, desplegarlo. Hicimos las pruebas, hicimos marcha blanca y a la hora de solicitar la autorización en el Ministerio de Medio Ambiente, porque claro, era un proyecto bien contundente, de hecho estaba vinculado el municipio, nos echaron para atrás el proyecto. Ya. Entonces, ¿por qué razón? Ellos fueron súper claros en ese sentido, ¿ya? Porque la información que nosotros íbamos a entregar iba a ser pública, para que las personas, ¿cierto?, tuvieran de forma cercana un sensor que les permita identificar en su zona, en su población, en su villa, cómo se encontraba el aire en ese momento, para saber si es que ellos podían, no sé, por ejemplo, salir a hacer deporte o visitar con antelación o después de ese periodo, ¿cierto?, un centro médico, ese era como el objetivo, ¿eh? ¿Ya? Que los centros médicos o de atención primaria no se saturaran, ¿ya? Porque cuando hay un exceso en la contaminación ambiental, van todos los niños, ¿cierto?, y ancianos sobre todo, a atenderse al centro de atención primaria. Y resulta que el Ministerio de Medio Ambiente nos dijo que no, porque ellos ya tienen un sensor midiendo material particulado en Los Ángeles. De hecho, tienen dos, pero los puntos de registro son súper lejanos. Hay uno cerca del estadio, bueno, no sé si lo ubicas, pero está bien central. Y el otro está a las afueras de Los Ángeles. Entonces, no era como tan certero esa medición con la que nosotros íbamos a proponer. Entonces nos dijeron que no justamente por eso, porque la gente iba a empezar a reclamar por la contaminación, que el gobierno o el municipio no hace nada, por ejemplo, no sé, cambio de paneles, de estufa y cosas así, iba a empezar a reclamar. Finalmente el proyecto lo tuvimos que dar de baja. Era un proyecto súper bonito, tenía un impacto social bastante amigable, de hecho trabajamos por mucho tiempo con una plataforma, con gamificación, propuesta para los niños. Íbamos a pasearnos por los colegios de educación básica, justamente para que ellos empiecen a inyectar como estos términos, ¿cierto?, de cuidar el medio ambiente en las casas, en los hogares, y así reducir justamente la contaminación, porque generalmente acá la contaminación se eleva con el uso de la calefacción a leña. No, y bueno, perfecto. Sí, nomás, sí, no. claro, claro, el desafío lo tuvimos que echar abajo justamente porque no se nos abrieron las puertas para la implementación de este. Nosotros invertimos bastante tiempo, recursos, visitamos los colegios nos dieron la autorización, pero llegó el punto en que necesitábamos la autorización de más arriba para poder publicar todo esto y lo echaron abajo. Entiendo que tú eres igual eh, eh, experto, ¿cierto?, dentro del marco legal de esto, ¿no? Sí, mira, te puedo comentar por mi experiencia súper específico sobre eso, porque en la región metropolitana, yo soy de Santiago, ahora estoy en Londres, pero cuando fui Seremi del Medio Ambiente de la región metropolitana, una de las cosas que tenía a cargo era el plan de descontaminación de Santiago. Santiago también es una ciudad súper contaminada, aunque se ha bajado infinitamente la cantidad de contaminantes. De hecho, hoy en día, como dices tú, las ciudades más contaminadas son Los Ángeles, Temuco, Osorno. En general, todas las comunas de Rancagua al sur tienen problemas de contaminación ambiental y el 90% de las emisiones son por el uso de leña para calefacción domiciliaria. Entonces, ahí, ¿qué es lo que pasa? El Ministerio de Medio Ambiente, desde un punto de vista técnico y sobre todo por la responsabilidad con la sociedad civil, es súper restrictivo con ese tipo de sistema de hacerlos oficiales en cuanto a la medición. Pero eso no obsta que un organismo público u un organismo privado pueda tener dispuesto este tipo de dispositivos siempre y cuando la información que se tenga se diga que es de carácter referencial, que es una ayuda para saber ¿cómo se llama? Una presencia de contaminantes súper localizada, como dices tú. En ese colegio hay tanta concentración de contaminantes porque los sensores que tiene el Ministerio de Medio Ambiente, al ser más profesionales y estar ubicados en puntos estratégicos, luego que se midió los fenómenos meteorológicos que se producen en la cuenca, en este caso de Los Ángeles,
permiten que la medición sea más objetiva de cuál es el promedio del resultado ambiental de la ciudad. No sé si se entiende la diferencia. Lo que hace ese dispositivo, en el caso del que ustedes desarrollaron, te va a entregar algo localizado. Y hay redes de este tipo de sensores. De hecho, en Santiago hay disponible, si mal no recuerdo, hay uno que es de la Universidad Católica, donde tú puedes ir viendo en una aplicación los distintos puntos de Santiago donde marca la contaminación. ¿Por qué el ministerio en general se desmarca de este tipo de sensores? Por lo que dice, les altera una medición más general y con sensores que están certificados, etcétera, sobre la medición. Pero yo creo que es un error oponerse a que la sociedad civil pueda tener lo suyo en la medida en que hay una colaboración de que la información que se entregue sea oportuna, adecuada y responsable. Si ocupamos estos sensores para llamar a todo el mundo a emergencia y alarma y quizás algún escándalo público, por supuesto que va a haber un problema. Entonces, yo creo que podrían pensar en sacar adelante de nuevo el proyecto, pero con ese sentido, como no pretender alterar la información que entrega la autoridad responsable, sino que complementarla para que, como tú dices, alguien que está en un colegio que a lo mejor no llegan los niveles de contaminación más altos, sí puede decir, ¿sabéis que voy a hacer deporte? Porque, por ejemplo, en Santiago, la ventilación de la ciudad, no sé si todos ustedes han estado en Santiago, más o menos ubican dónde están las comunas, pero generalmente la ventilación de la cuenca de Santiago parte con la contaminación en el sector sur, es decir, Paine, Nehuín, San Bernardo, Puente Alto, y después la nube se mueve y se aprieta hacia la zona más norte y se fija en Colina, Pudahuel, toda la zona ahí. Entonces, habitualmente los picos de contaminación se dan en esas comunidades. ¿Por qué? Porque la ventilación de la ciudad hace que eso se produzca. ¿Por qué te digo esto? Porque entonces, por ejemplo, el sensor que mide la comuna de Las Condes, que está en el sector oriente arriba, creo que casi nunca ha llegado a pics de alerta ambiental o preemergencia. Pero no porque haya algo de discriminación o porque sea el barrio alto, sino simplemente porque la ventilación de la ciudad mueve los contaminantes en cierta forma. Entonces, una autoridad, o sea, una persona natural que tiene este sensor en su casa en Colina, en la tarde de Santiago, te va a decir, pucha, lo miro, no me conviene salir a trotar. Una persona que lo tiene en Las Condes lo puede mirar y decir, oh, sí me conviene salir a trotar. Y el que está en San Bernardo, que la contaminación ya se movió de la mañana a la tarde, a lo mejor en la tarde puede decir, ah, ahora ya hay menos contaminación y sí puedo salir a trotar. Entonces, para ponerlo como en el caso súper específico, entonces yo creo que es un proyecto muy bonito lo que hacían y soluciona un tema fundamental, que es que las decisiones de la autoridad con sus propios sensores y de las personas se tomen basadas en información que ojalá sea confiable y no dudo que estos sensores están desarrollados de buena manera. Por eso el segundo paso, que a lo mejor no sé si tiene que ver con tu materia en particular, pero sí quizás con el área de la electricidad, la segunda parte es, bueno, entonces, ¿qué proyectos se pueden hacer para que hayan menos emisión de contaminantes? Y principalmente es encontrar alternativas al uso de leña para calefacción domiciliaria. Vale, me queda súper claro. De hecho, como para complementar un poco más, el propósito del proyecto era justamente pasearse por los colegios, ¿cierto? Incentivar a los niños para que sean más conscientes y se vinculen, ¿cierto? Con este ejercicio de contaminar menos, ¿no? Pero en sus casas, o sea, decirle a los papitos, un montón de cosas, porque a cada uno, lo que sufre en el sur es justamente que cuando llega el invierno la gente compra leña húmeda, verde y la quema. Y eso contamina bastante. Entonces, justamente era como adelantarse a eso. Y la sectorización era para determinar en qué sectores podíamos ir como así de una forma más rápida, ¿cierto? Con estudiantes de la parte social y generar justamente un tipo de impacto sobre ese sector en particular, pues, o sea, no sé, puerta por puerta, ir mencionando cuáles son los beneficios de comprar leña con anticipación, ¿cierto? Contaminar menos, qué promueven ellos. Esa era la idea del proyecto, o sea, en ningún momento, ¿cierto? Era como generar alerta, pero yo sé que la información obviamente lo puede hacer, porque obviamente iba a ser público, la gente podría malinterpretar el proyecto en sí y causar
en vez de beneficio, ¿cierto? Un ruido sobre la sociedad. Pero lo vamos a considerar. De hecho, tenemos nosotros todo el equipamiento, los sensores fueron probados por bastante tiempo, tuvieron un periodo de marcha blanca, se enviaron datos, se compararon con los sensores que tenía el gobierno, o que tiene aún, y los datos se marcan bien. Así que la estructura y la arquitectura era buena. Me parece bien, de hecho no veo por qué haya un problema. Como te digo, hay sensores en Santiago funcionando, hay gente que lo tiene en sus casas. No me puedo acordar la página web donde estaban disponibles, pero creo que era de la Universidad Católica. Habría que buscar en Google como medición de calidad del aire de Universidad Católica de Santiago, y mostraban distintos puntos de la ciudad donde estaban esos sensores, que te da un índice local. De hecho, me estoy acordando, cuando estuve de director de sustentabilidad en la Municipalidad de Itacura, nosotros teníamos un programa de, creo que eran 11 sensores alrededor de la comuna. No entregábamos su información pública, porque en general, como te decía, en el barrio alto en Santiago, la meteorología hacía que pocas veces se concentrara la contaminante arriba, a menos de que hubiera un incendio, pero sí nos permitía tener información en línea en caso de que hubiese algún problema puntual. Y lo teníamos igual, entonces no veo por qué no se pueda complementar la información oficial con información que permita tomar mejores decisiones a los ciudadanos. Gracias, Diego. Buenísimo. En el chat, Mauricio nos deja un comentario que dice que no tiene buena señal. Él es de INACAP de Concepción. Dice que tienen experiencia en relación a lo voy a leer y después voy a tratar de comentar al respecto. Experiencia en relación a la sostenibilidad fue en I+E. Generamos un desafío hace 2 semestres atrás, y la información que se levantó fue que como sede solo había manejo de residuos de aceite de cocina, residuos en mecánica, aceites y otros. En el área de salud, los residuos como agujas y otros. En el área de informática, algunos residuos tecnológicos, pero muy pocos. Pero el resto se manejaba solo como residuo domiciliario, se acopiaba en un container que compacta la basura. Es decir, mucho que hacer en sostenibilidad, particularmente con el manejo de residuos. Bueno, lo nombramos la vez pasada en relación a la economía circular y el manejo de residuos. Esperemos que salga el proyecto de lo que estamos ofreciendo como servicio, un manejo integral de residuos, pero les aseguro que todas las clases que ustedes participan, de cierta forma, o la implementación de las carreras que enseñan, algún tipo de residuo se genera. Residuo eléctrico electrónico, aceite y lubricantes que nombraban ahí, obviamente los residuos orgánicos, envases y embalajes, que son los materiales reciclables tradicionales, como vidrio, papel, cartón, y en general muchos de ellos son manejables de manera fácil y existen los instrumentos para poder manejarlo. El problema es que no siempre está la infraestructura, especialmente en regiones. La ley REP, que regula los 6 productos de mayor generación de residuos, la ley de responsabilidad extendida del productor, y que se encuentra en etapa de implementación, debería comenzar a generar infraestructura en regiones y hacer un cambio en esta materia. Y a su vez, si se aprueba el programa, o sea, el proyecto de ley de residuos orgánicos que fue creado en el gobierno de Sebastián Piñera e implementado, o sea, y llevado al Congreso durante este gobierno, si se aprueba ese proyecto, también debería cambiar el manejo en relación a residuos orgánicos. Ahora, hay que saber también que hay residuos que son difíciles de reciclar y algunos que no. Por ejemplo, residuo eléctrico electrónico, aunque sea redundante, pero así se le llama en la jerga de residuo. Por ejemplo, un celular. Un celular tiene miles de cosas que son reciclables. Tienen oro, tienen cobre, tienen platino, tienen plata, tienen plástico, pero el gran problema es que para reciclarlo uno tiene que desarmarlo, y eso es muy costoso. Entonces, hay materiales que en Chile, mientras no existan los incentivos propiamente creados a través de políticas públicas, es difícil que empiece una separación masiva. Por ejemplo, para los que tienen que ver en materia de construcción. Aquí en el Reino Unido vino una delegación de la Cámara Chilena de la Construcción y fuimos a conocer unas tecnologías de separación de residuos de la construcción increíble. Eran unas máquinas que separaban entre más de 20 tipos de residuos, solo demolición, o sea, metían el residuo, lo picoteaban y sacaban todo. Pero para hacer una inversión de esas características tienen que estar los incentivos para que las empresas constructoras lleven esos materiales y paguen el precio de poder separar
ese tipo de residuo. No sé si alguien quiere comentar en materia de residuo, si sobre el proyecto lo que mencionó Mauricio, o en particular de lo que hacen en sus propias clases. Siempre hay algo en relación a residuo, economía circular, es un tema súper, o reciclaje, es un tema súper popular, ¿no? Bueno, tenemos otro comentario si alguien quiere hablar, levante la mano nomás, no hay ningún problema. Neil dice, yo por mi parte, en mi estudio de posgrado me enfoqué en soluciones de sostenibilidad, diseñando un medidor inteligente de energía eléctrica para eficiencia energética. Excelente, excelente ejemplo. No sé si Neil quiere contar en público de qué se trata o qué es lo que hacía eh, el medidor, pero Hola, también entiendo si no quiere buena. hablar. Ahí está, No, Neil. no, no, eso no hay problema. Yo no puedo prender la cámara, o sea, voy a quedarme en algún lugar un poco más aislado. Ya. No sé si se ve. ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, ¿Se escucha o no? sí, perfecto. Ah, ya. Sí, Bueno, sí, ya. Vale. Bueno, me presento, mi nombre es Luis Sepúlveda. Sí, lo que pasa es que yo, cuando me titulé, yo de profesión soy ingeniero civil eléctrico y me dediqué en este caso a diseñar un medidor inteligente en mi posgrado de magíster. Lo que hacía básicamente este medidor es obtener datos de energía eléctrica para poder realizar sistemas de gestión energética en la industria. Y si bien fue un trabajo de investigación más que de aplicación, va enfocado en eso, ¿cierto? Con la finalidad de comienzo en el futuro a masificarse un poco más el tema de la eficiencia energética, poder implementarlo. Esto lo hice en base a que el año 2019 se creó una ley de eficiencia energética que se enfoca efectivamente en hacer que las industrias en Chile sean sostenibles y sustentables. Básicamente de eso se trataba el proyecto. Y lógicamente No, que tiene tecnologías innovadoras como IoT, ¿cierto? Inteligencia artificial, etc. excelente. Súper buen ejemplo. Como yo les comentaba en la clase pasada, el mayor generador de gases de efecto invernadero es la matriz energética en todos los países, producto del uso del carbón para generar energía. Y por eso un eficiente uso de recursos en general, para mí, es la mejor manera de enfrentar la sustentabilidad. ¿Y por qué vamos a esperar que personas o empresas quieran implementar estos proyectos? Porque, como dicen él, generan eficiencia. ¿Qué significa eficiencia? Generar lo mismo efecto con menor cantidad de recursos. En Chile, no sé si se acuerdan, pero hubo una gran polémica en el gobierno de Sebastián Piñera 1 cuando se intentaron implementar los medidores inteligentes. Y quedó la crema, la Cámara de Diputados salió toda a alegar porque estaban cobrándoselo a los usuarios. Esos medidores inteligentes, que acá en Europa son masivos, permiten que las casas tengan una mayor eficiencia en el uso de la energía, por cuanto se transmite la energía exclusivamente necesaria para la mantención del hogar, el edificio, lo que sea, y que no haya pérdida de la misma en la red. Entonces, es muy eficiente porque si esta energía que están produciendo en el país es al menos un poco sucia, porque no hay ningún país que tenga el país toda la energía limpia, no utilizar una parte de esa energía que se está perdiendo, obviamente es una tremenda medida. Y otra tremenda medida que hoy en día está también creciendo en el país es aquellos hogares o empresas que producen su propia energía mediante principalmente paneles solares. Hay algunos, no sé, hay algunas COPEC, yo he visto que tienen en la carretera que tienen el generador de viento, pero la mayoría se producen con paneles solares y eso es un caso muy emblemático de autogeneración de una energía y una energía limpia. Entonces hemos nombrado tres: biodiversidad, que nombró Patricia; residuo, que nombró Mauricio, si mal no recuerdo; después
era Gregory, que nombró los temas de calidad del aire, y Neil, que nos acaba de nombrar lo de eficiencia energética. Con eso estamos ahorrando los 4 temas principales en materia de sustentabilidad, así que les felicito, súper buenos ejemplos. Patricia tiene la mano levantada. Y solo comentar que ya que mencionaste COPEC, me acordé, COPEC generó la alianza con el Ministerio de Energía en Chile para tener la planta de producción de agua a partir de aire, alimentada de forma solar. Ellos van a instalar esa planta y generaron un convenio para abastecer de agua zonas muy vulnerables que no tienen acceso a agua potable. Oh, espectacular. Eso. Muy bueno. Y ahí, yo creo que con eso ya le damos el palo al gato, porque Patricia nombra el tema del agua, o sea, energía, agua, residuos, calidad del aire y biodiversidad son probablemente las 5 áreas en las cuales el Ministerio de Medio Ambiente se desarrolla en Chile. Había una pregunta de Mauricio que dice, consulta, en la Agenda 2030, ¿qué viene después? Viene 2031. No, no sé. Lo que pasa es que la verdad es que los estados, siendo súper realista y honesto con ustedes, el mundo no va a cumplir, creo yo, estamos en 2025, quedan 5 años, pero dudo que se cumplan eh, los objetivos de desarrollo sostenibles a rajatabla, es decir, que efectivamente todos los estados miembros lleguen a la equidad de género absoluta, protección del clima, protección del océano, etcétera. Eh, Creo que no va a suceder. Otra cosa es que los estados tengan que seguir haciendo los esfuerzos para avanzar lo más posible para llegar a esos objetivos y cada uno de los países donde le aprieta el zapato. Chile es un país que genera muy pocos gases de efecto invernadero en materia ambiental, pero que es altamente vulnerable a los problemas que genera el cambio climático. La sequía, la estamos sufriendo, incendios forestales, lo estamos sufriendo, crecimiento del mar, lo estamos sufriendo, eh, pérdida de biodiversidad, avance del desierto. Hay en la ONU establece 9 criterios de riesgo frente al cambio climático y Chile cumple 7 de ellos. Uno de los que no cumple es que no somos una isla. A pesar de que tenemos islas, que no somos una isla, que es donde está uno de los principales problemas. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué va a pasar después del 2030? Probablemente qué va a pasar antes, el 2028, 2027 quizás. Desde la Organización de las Naciones Unidas van a tener que reflexionar y estudiar junto a los estados qué es lo que faltó para llegar a esos objetivos, cómo los renuevan, cuáles estuvieron mal abordados. También hay hartas críticas hacia la Agenda de Desarrollo Sostenible frente a ciertas cosas que parecieran, o sea, las críticas que se dicen es que tienen algunos objetivos políticos detrás, pero no es mi intención meterme en eso, sino que me parece que tiene que haber una reflexión frente a cómo implementar objetivos que son nobles de por sí, realistas, con criterio local, es decir, cómo implementarlo según la realidad de cada país y con los recursos disponibles que tienen los distintos Estados miembros. Eso, no sé si alguien más tiene alguna duda, quiere hacer un comentario final. ¿Qué les pareció? Bueno, lo que hablamos en general, las metodologías activas, los objetivos, si hay algo que echaron de menos, alguna recomendación para los futuros cursos. Nada, solamente el micrófono o el chat abierto y agradecerle a cada uno por su tiempo eh, y por esta oportunidad de poder verlo. Ojalá que me inviten de nuevo desde Circles. Ahí Y de todas formas. se multará, Mauricio nos pregunta si se multará si no se cumplen los objetivos de desarrollo sostenible. No, porque tendrían que multar a todos los países del mundo, así que lo dudo. No se van a cumplir. O sea, obviamente hay países que están mucho más avanzados y en distintos temas. Por ejemplo, aquí el Reino Unido, Inglaterra, Escocia y Gales, que son los países miembros del Reino Unido, y Irlanda del Norte, son países muy avanzados en temas de reducción de emisiones, pero han tenido, por ejemplo, no son los más líderes en materia de manejo de residuos.
Suecia es uno de los líderes en materia de residuos, Japón también. Entonces, va a depender las áreas de los objetivos, quienes tienen los mejores avances. Hay algunos donde Chile lidera. Por ejemplo, somos el segundo país después de China con mayor cantidad de buses eléctricos, y eso en la transformación de los medios de transporte. Y estamos lejos de los que van segundos, que creo que es Colombia. De hecho, me tocó participar, imagínense, solo para que se sientan orgullosos de Chile, me tocó participar en un panel en la COP número 26 que se hizo acá en Escocia, y estaba en un panel con el ministro de Transportes de Dinamarca, y cuando escuchó el caso de Chile sobre los buses eléctricos, pidió la información al ministerio, y fue la forma en que inspiraron la transformación de sus sistemas de transporte a nivel nacional. Entonces, Chile es líder en algunas cosas, en protección de áreas también tenemos buenos aspectos de liderazgo. Hay otro que vamos pésimo, como el manejo de residuos, pero por eso cada país tiene donde se le aprieta el zapato. Patricia quiere comentar algo y Mauricio mandó un video, no sé si se puede. Es que hoy día terminé un curso de la Corfo de Hidrógeno Verde. Chile también es el país líder en el mundo en compromiso de producción de hidrógeno verde. Vamos a ser el principal productor del mundo y exportador de hidrógeno verde. Exactamente. Y solo para explicarlo, porque es un tema que es súper recurrente para que quienes no lo conocen, el hidrógeno es una partícula que está compuesta por agua y nitrógeno. Por lo tanto, mediante el proceso de la electrolisis, es decir, mediante la aplicación de la electricidad, se separa la partícula y se mantiene el hidrógeno. Entonces, ¿cuándo se considera que el hidrógeno es verde y no gris o negro? Cuando la electricidad que utilizas para el proceso es energía limpia. ¿Por qué Chile se estima que va a ser uno de los mayores productores de hidrógeno verde del mundo? Porque tiene las mejores condiciones, o una de las mejores condiciones, para producir energía limpia que permita de manera permanente y estable separar esa partícula de manera limpia. ¿Y cuáles son los lugares donde eso se va a producir? En el norte de Chile, con la energía solar, pero principalmente en la región de Magallanes por la estabilidad de los vientos. Se estima que hay hasta un 80% de estabilidad en los vientos para producir energía, lo que permite después generar ese hidrógeno, y luego se transforma en amoníaco o en otros productos que permite su exportación y utilización. ¿Cuál es el gran desafío? Que por hoy día la producción de ese hidrógeno es muy caro, y si no se logra ser competible o al menos a un precio razonable frente a los combustibles tradicionales, es el gran riesgo de que no se pueda usar de manera masiva. Pero por ejemplo en Chile, hoy en día existe en la región de Magallanes una planta de producción de hidrógeno verde que se transforma en combustible limpio y que es utilizado por la marca Porsche. Compra todo ese combustible, se lo llevan a Estados Unidos y lo utilizan para sus autos, no sé si de promoción, de carrera, pero la Porsche está comprando todo el combustible que se está produciendo hoy día en Magallanes. Neil, o Neil, no sé cómo se pronuncia, pero Neil tiene la mano levantada. Sí, que respecto a las multas que estaba preguntando tu compañero acá, no sé si acá en Chile se van a aplicar las multas por no cumplir con los sistemas de gestión energética. Perdón, ¿puedes repetir? Porque no se escucha como con un poco de eco, entonces no te entendí. ¿Aló? ¿Se escucha ahora? Sí, ¿Aló? Sí, que estoy en un lugar donde no hay muy buena señal. sí, te escucho, te No escucho. preguntaba que un compañero hablaba sobre las multas de la ODS, pero yo me acordé que aquí en Chile por lo menos se pretende multar a las personas que no cumplan con los sistemas de gestión energética. ¿No sabes qué tan avanzado está eso respecto a aquí en el país, ese tema? Por la ley de eficiencia energética. No me conozco el detalle. Sí, lo que pasa es que ahí voy a excusarme porque si ustedes se fijan, para hacerlo de manera súper práctica, en el gobierno, en el gobierno central, a lo mismo que sea el gobierno, en el Estado, está dividido el Ministerio de Medio Ambiente del Ministerio de Energía. Y yo
soy experto en los temas que maneja el Ministerio de Medio Ambiente, que tienen mucha relación con la energía, pero la ley de eficiencia energética fue tramitada por el gobierno actual. Entonces, sé que hay multas por la no implementación de las medidas de eficiencia energética, pero no conozco cuáles son. Ahora, hay multas en distintas cosas. Hay multas también por los planes de descontaminación, hay multas por no cumplir la ley de responsabilidad extendida al productor, que tiene que ver con los residuos. Hay multas si es que no cumplen lo que dice tu resolución de calificación ambiental. O sea, no significa que no haya multas, pero esas multas están asociadas al cumplimiento de legislaciones o reglamentos específicos de Chile y no al incumplimiento del ODS, que es el que el Estado no va a lograr cumplir. ¿Se entiende la diferencia? Todos podemos, así como hay multas de tránsito, todas las empresas están sujetas y las personas sujetas a multas, pero es distinto que si la Organización de las Naciones Unidas, ¿qué va a pasar en el 2030 cuando probablemente no se cumplan los objetivos que se propusieron? Se van a replantear los objetivos, no van a multar a los países. Eso es lo que quería transmitir. Comprendo, quedó claro. Muchas gracias. Eso. Perfecto. Oye, solo despedirme y agradecer. No sé, Cata, si hay algo más que decir, como estamos en la hora, para no quitarles más tiempo, que vayan a descansar y yo a dormir, porque son las 10:30 de la noche acá. Está bien, Sí, silencio. no, ningún problema. Sí, gracias por estar presentes. La tutoría va a estar disponible en unas horas hoy o mañana en la mañana. Se les enviará una notificación por la aplicación y un correo para que sepan que la tutoría ya está lista para revisar. Y nada, si es que tienen alguna duda, de nuevo te voy a escribir por interno a ti, Patricia, un correo para coordinar con el docente para que pueda explicar ese punto que preguntaste, y si tienen cualquier duda también al respecto de eso también pueden escribir. Les voy a dejar el correo en el chat, mi correo, si es que tienen algún problema con algún entregable o algún módulo. Excelente. Oye, Iván, probablemente si es que no te escribimos un correo diciéndote que no asististe a las tutorías, es que estás listo con el requisito, pero de todas formas puedes enviarme un correo a lo que te mandé y te voy a confirmar que sí asististe a las sesiones. Pero de todas formas nosotros usamos el reporte de asistencia que hace Teams automáticamente, entonces ahí detallan todo el correo y cuánto tiempo estuviste y es bastante certero. Diego. excelente. Solo quería cerrar con el comentario de Iván, que lo encontré muy bueno, que dice que pudieron ver con simplicidad cómo desde cada una de sus áreas se puede entregar a los alumnos y lograr impactar en la preparación de estos futuros profesionales aplicando la sostenibilidad desde un inicio en su formación. Creo que no se puede resumir de mejor manera cuál era la idea de este curso: encontrar problemas. La sostenibilidad es un problema que tenemos que enfrentar entre todos, y las metodologías activas les van a permitir trabajar con sus alumnos con cosas prácticas y que ellos obviamente salgan con experiencia luego al mundo profesional. Así que muchas gracias a todos, un gran abrazo, y nada, pues cualquier duda le pueden escribir a Catalina o al equipo de Círculo, y yo encantado de ayudarlo. Chao, chao. Chao a todos y gracias por venir.